Abra su Biblia y tenga abierta en 2 de Samuel, capítulo número 11. 2 de Samuel, capítulo número 11. Está la familia aquí, ¿verdad? Del hermano Alain y de su esposa. Bienvenido de West Palm Beach, ¿eh? Era un aplauso también a ellos, Estamos en la casa del Señor. Ahí está, tenga su Biblia abierta en 2 de Samuel, capítulo número 11. Hay un proverbio 16, 18, que dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu o la soberbia. Proverbio 16, el verso 18. Ahora empecemos a analizar en esta mañana los elementos de la caída. ¿Quién cae? ¿De dónde cae? ¿Cuándo cae? ¿Por qué cae? Muy importante esta pregunta, ¿no? ¿Quién cae? ¿De dónde cae? ¿Cuándo cae? ¿Por qué cae? Y de una gaceta española yo saqué este escrito, posiblemente del 1900, muy antiguo, pero me lo encontré, y es interesante porque Federico García Lorca era parte de este escrito, ese gran escritor español. Dice más o menos el escrito así: evidentemente no es lo mismo caer del cielo como Lucifer y sus ángeles que caer de un caballo o de tu propia altura. Dice, en el primer caso habremos caído de elemento, en el segundo no. Pero lo cierto es que el hecho de caer supone siempre una disminución, una humillación, un abajamiento, y por ello nos situamos en un contexto de una mentalidad tradicional. Un recuerdo a un viejo mito de la caída primordial. Ángeles caídos, espíritu encerrado en la materia o simplemente descendientes de Adán. Los humanos somos todos seres defectuosos, con una tendencia a fallar, a claudicar y a caer. Eso lo encontré en esa gaceta española. De hecho, hermanos, todos caemos, y eso es una realidad objetiva que como seres humanos y como cristianos tenemos que lidiar con eso. Ahora, el asunto de la caída también pasa por lo que arrastramos cuando caemos. Eso es un detalle, hermano, no menor. Adán y Eva cayeron, pero arrastraron por su caída a toda la humanidad. Aarón, influenciado por israelita, hizo allí aquel cordero de oro y arrastró prácticamente todo Israel a la idolatría. Jacob mintió y en consecuencia de eso causó una división en su familia hasta el punto que no pudo despedirse de sus padres. En los jueces vemos que cada cual hacía lo que bien le parecía, y la vida israelita, hermano, era un desastre. ¿Por qué? No había líderes, no habían siervos con una coherencia, con un nivel espiritual de poder llevar a la nación a la presencia de Dios. Hasta que vino David, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo ungió como rey y lo establece como príncipe de Israel. La dinastía de David era algo extraordinaria. Dios lo bendecía por todas partes, bendecía a la nación y tenía a los enemigos a raya. No había nada que David hiciese que no fuese bendecido por Dios. Ahora, David, por un momento en su historia, en su vida, se separa de su obligación, de su llamado, de su ministerio y de su responsabilidad. Y al apartarse de eso, vemos que David pecó. Y no solo pecó él, sino que hizo que su familia, en este caso, pecara, y después de su familia arrastró a una nación completa. El pecado de David fue el cáncer que comenzó de alguna manera u otra a tomar raíces y a crecer por toda la nación, hermano, de Israel. El pecado de la caída de Israel comenzó en el terrado de la casa real. Y vio en el terrado, dice la Biblia, a una mujer que se bañaba. Y es interesante el apunte que hace aquí el escritor. Y era esa mujer muy hermosa. 2 de Samuel
11:2. Ahora, hay algo aquí que me llama la atención y es algo que usted debe analizar. ¿Desde qué lugar comenzó nuestro declive espiritual? ¿Desde qué lugar? Hubo un lugar, hubo una circunstancia que allí marcó mi declive espiritual. Comenzó en mi vida espiritual, en mi descuido espiritual, fuera de mi ministerio, fuera de mi obligación. Por un momento me desvinculé de eso y ahí vino, ¿verdad?, la tentación. Y a estar fuera de lugar, a estar mal posicionado, vino, hermano, la caída. El domingo pasado, como dijo, ¿verdad?, la hermana acá, Moda Josefina, que damos gracias por su testimonio, muy emotivo, y al hermano, al hijo de Marquito, lo operaron ayer y está ahí luchando. Es bueno que ore por él, es bueno que se lo diga. Domingos pasados hablamos del declive espiritual, que prácticamente no damos cuenta de eso. O sea, algo que pasa prácticamente sin darnos cuenta, y cuando damos cuenta ya hemos caído. Y como dije anteriormente, el asunto no es la caída, sino lo que arrastro, hermano, cuando caigo. Cuando caigo. A veces nos olvidamos de eso. A veces perdemos esa responsabilidad. A veces se nos olvida de que cuando yo caigo en pecado, el asunto no pasa por yo enfrentarlo, el asunto no pasa por yo confesarlo, sino que también el asunto pasa por la gente que arrastro cuando caigo en el pecado. Y cómo el pecado afecta no solamente mi vida espiritual, sino también todo mi entorno. Y es interesante, hermano, porque en medio de ese caos es la gracia de Dios la que nos sigue sosteniendo. Increíblemente, aunque el hombre sea infiel, Dios permanece en él, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Tan grande, ¿verdad?, nuestro Dios, y a veces perdemos esa expectativa, como dijo, ¿verdad?, Charles Spurgeon, los cristianos ateos prácticos, que se olvidan del obrar de Dios y se olvidan cómo obra Dios, hasta que tenemos una experiencia desgarradora que nos mueve, que nos promueve, que de alguna manera nos hace temblar el piso, y tenemos que reaccionar a la realidad de la existencia de Dios, a la realidad de que dependo de Dios, y a la realidad de que un día estaré en la presencia de Dios. Así es de simple, ¿no? Vamos ahí a 2 Samuel, capítulo número 11. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su sueño, de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que estaba bañando, la cual, dice la Biblia, era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián. Mira qué interesante. Mujer de Urias Eteo. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por tu gracia y por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, oh Cristo, y que tu sangre eficaz hoy una vez más limpie nuestros pecados, nuestras conciencias y nuestros espíritus, Señor. Te pedimos que seas muy compasivo hoy con el hermano de Marquito, ahí en el hospital, con su familia. Nuevamente, Señor, que podamos tener con nosotros un tiempo más, si es tu voluntad. Sé con las familias que están luchando con el COVID-19, con esta pandemia, tanto emocional como físicamente. Y también sé con Haití, Señor, mira que temblor de tierra, cómo han perdido allí vidas, casas, hogares, todo lo que lograron en tu vida en un momento, Señor, lo han perdido. Ten piedad de esta humanidad que está a la espalda, y ten piedad de la iglesia que fríamente, Señor, camina delante de tu presencia. Quédate con nosotros, Cristo, y yo me quedo en este lugar como siempre, Señor, y te lo dejo a ti, que eres el predicador, o Espíritu Santo. En el nombre de Cristo y por sus méritos oramos. Amén. Primer punto en esta mañana. Por lo general caemos cuando estamos fuera
del lugar que Dios nos ha preparado para que estemos en él, haciendo su voluntad y cumpliendo, hermano, el ministerio. En otras palabras, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos en ese lugar que no deberíamos de estar, allí estamos expuestos y muy, pero muy vulnerables, muy endebles. Dijo Federico García Lorca, ese gran escritor español, como dije anteriormente, al pasar por el puente La Victoria, tropezó la pareja y la novia se cayó. Qué tragedia esa, ¿no? Pasando por un puente de Victoria, ¿verdad? La gala nupcial, donde la esposa se casa con el esposo, y allí en esa situación, la esposa se cae, ¿verdad? Por el río, ¿no? La esposa se cae. Una desgracia, ¿no? Cuando los reyes Isabel salían a la guerra, en la época de la primavera, debido a la abundancia de comida que había por todos los caminos, nuestro héroe, o sea David, el hombre conforme al corazón de Dios, decide quedarse, ¿verdad?, en el palacio, tomar unas vacaciones. Pero él toma unas vacaciones, hermano, en un tiempo no indicado. No era el momento de tomar vacaciones. Ahora, miremos los pasos, cómo David se fue acercando al borde, a los límites permitidos por Dios, y acercarse a esos límites y pegarse a esos bordes, hermanos, muy peligrosos, porque decían nuestros abuelos, el diablo empuja, ¿no? El diablo empuja. Ahora, miren qué interesante. El primer punto que veo acá, o inciso de este punto, es que cuando uno cambia las prioridades por el placer, cuando uno es negligente con su responsabilidad, cuando uno es negligente con las responsabilidades que Dios le encomienda, hermano, ahí en ese momento usted comienza a descender. ¿Qué hizo David? En vez de asumir su responsabilidad, ¿qué hizo? ¿Mandó a quién? Mandó a Joab. No, vete tú allá con mis soldados, con mis valientes. También llévate a Urias Eteo, ese gran oficial, ese gran general, victorioso, valiente también. Llévalo también, que yo me voy a quedar acá. O sea, ¿quién se supone que está cumpliendo su ministerio dentro, hermano, del cuerpo de Cristo? ¿Quién? ¿Quién se supone que está cumpliendo con su ministerio? A los diáconos, a los ancianos, a las ancianas. ¿Quién se supone que lo está haciendo? ¿Quién? Si usted no lo está haciendo, usted tiene que suponer de que alguien lo está haciendo. ¿Pero quién es? ¿Quién está pendiente de la iglesia? ¿Quién está pendiente de las luces? ¿Quién está pendiente del agua, de los baños, de la limpieza, de la pintura? ¿Quién está pendiente de eso? ¿Quién es? De la administración, de la finanza. ¿Quién está pendiente de eso, hermano? De cada domingo tener clases para niños y proveerle ahí los materiales. ¿Quién está pendiente de eso? ¿A quién le encomendé mi tarea? ¿A quién le encomendé mi llamado y mi ministerio? ¿A quién? ¿Quién es el que está asumiendo mis responsabilidades? Hermano, mire, que usted no da cuenta por lo que usted hace secularmente, ¿sabe? No, usted le da cuenta a su patrón de su trabajo de 40 horas a la semana. A él le da cuenta. Pero le va a dar cuenta a Dios del pedazo del reino que tenemos de él y del llamado que él un día nos llamó para que nosotros trabajemos y funcionemos en su obra. De ese sí vamos a dar cuenta. De ese sí vamos a dar cuenta. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Estamos más preocupados por lo que el patrón dice de mí que lo que dice Dios de mi obrar dentro de su reino. Es una realidad objetiva dentro del cuerpo de Cristo. Estamos en el lugar que Dios no nos ha puesto, cuando no estamos cumpliendo el ministerio o haciendo en este caso, hermano, la tarea, la caída es, Señor Jesucristo, evidente. Por el Señor Jesucristo. Voy, hermano, a caer. ¿Por qué? Porque me encuentro en el camino de la tentación. De la tentación. ¿Cómo lo voy a evitar? ¿Cómo? ¿De qué manera lo voy a evitar? Hermano, es casi imposible. Y eso tiene que ser una condición mental y espiritual de usted con el Señor. ¿Dónde está mi mente espiritual?
¿Dónde está mi corazón espiritualmente? Entonces, mi mente, mi corazón y mi espíritu es quien va a dirigir a mi cuerpo para estar en el lugar idóneo. Mente, alma, cuerpo y espíritu sólido, compacto, para no acá, inciso de este primer punto, el amor a los pocos esfuerzos, hemos dicho en muchos casos, en muchas ocasiones, que trae raquíticos resultados. El ocio en la obra de Dios es la madre de todos los vicios. Así es. El ocio en la obra de Dios es la madre, hermano, de todos los vicios. Las aguas estancadas se corrompen fácilmente. La cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. También lo dijo ese escritor español. Se levantó David, dice la Biblia, de su lecho. No era en su lecho donde David, hermanos, debería de estar, sino montado en su caballo, con su armadura, con su espada, a la guerra, no solamente física, sino también espiritual, como dice la palabra ahí de Dios, que estaba, ¿verdad?, en ese momento luchando contra ¿quiénes? Contra los amonitas, que eran enemigos de Dios. Pero bueno, él decidió quedarse en su lecho, ¿no? Él se quedó allí durmiendo, mientras suponía que otros cumplían con su obligación. Cuando dejamos de luchar, cuando el desánimo y el ocio espiritual asaltan a nuestras vidas, hermano, es cuestión de tiempo para que caigamos en el pecado y también en la desesperación. También, inciso C, una vida ajena a la voluntad de Dios provoca que todo mi ser esté fuera de control. ¿Por qué? Y dice, y salió de allí de su lecho, allí en el terrado de la casa real, y vio una mujer, no solamente la vio, sino que, dice ahí el autor, muy hermosa. Sus ojos fueron más allá de lo que podían ver. Así de simple. Juan, en primera epístola de Juan, el capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, no proviene eso del Padre, sino que eso proviene ¿de qué? Del mundo, hermano, de la carne. Así fue. David fue la voluntad de Dios, sin tener en cuenta su responsabilidad en el reino, ocioso espiritualmente hablando, no tenía manera como sostenerse, hermano. Era imposible. La fe y la confianza que David, nuestro héroe, tenía en Dios para enfrentar al gigante Goliat y creer que Dios era suficientemente poderoso para alinear piedra, para tumbarlo, y de hecho lo hizo, ese héroe, ese hombre de valor, hermano, una simple faja de una mujer lo tumbó. Qué tremendo, ¿no? Aquel que derribaba gigante, ahora es derribado por una faja, por un sostén de una mujer. Tenga mucho cuidado, hermano. Es un pecado sutil como ninguno. La lascivia entra en el corazón del hombre, se da una oportunidad, y después, ¿cómo la puedes sacar? ¿Cómo? David mandó a buscar a esta mujer. No solamente la mandó a buscar, su intención no era, de verdad, conocerla, ¿no? Y qué bueno tu esposo. No. Yo tengo buenas intenciones, sí, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿verdad? No. La trajo, durmió con ella, se acostó con ella y después recibe la noticia del año. La mujer quedó ¿qué? Embarazada. Nuestro rey, nuestro héroe de la fe, el hombre conforme al corazón de Dios, se relajó. Quiso tomar vacaciones no en el tiempo indicado y pagó las consecuencias. Vamos a 2 Samuel capítulo 12. Jehová envió a Natán a David
y viéndolo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro, ¿cómo era? Pobre, es normal. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado y que habría crecido y con sus hijos, juntamente comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, en la que preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ay, Señor. Punto número 2. No hay nada oculto, palabra de Cristo, entre cielo y tierra, que no sea revelado, hermano, a su debido tiempo. David, al saber que era una mujer casada con uno de sus mejores generales, la Biblia dice que es uno de sus valientes, Urías Eteo, da por sentado de que Urías Eteo no había estado con su esposa ya hacía un tiempo, porque estaba en las campañas de la guerra. Y ahí David, frente a su pecado, toma la decisión equivocada. Porque eso es lo que hace el pecado, ¿no? El pecado engendra pecado. Y una mente descontrolada, un espíritu raquítico, un espíritu apartado de la palabra de Dios, lo que hace es eso: tomar decisiones equivocadas, y se va hundiendo uno más, hermano, y más. ¿Por qué? Porque el camino del pecado es, hermano, para abajo. Ese es el camino del pecado, para abajo. Y como dice un dicho en Cuba: para abajo todos los santos ayudan. Así de fácil. La situación no se podía, ¿verdad?, esperar. Como David sabía que Urías hacía tiempo que no estaba ahí con su esposa, pudiese pasar que si Urías Eteo regresaba sin David tomar acción en esto y veía a su esposa embarazada, imagínense. ¿Y cómo es esto? Tengo un regalo para ti, esposo. Mira, si hace un año que no estoy contigo, ¿de dónde salió eso? ¿Un marciano vino? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace eso? Tiene que haber dos para que eso funcione. Y el segundo no soy yo, No podía esperar que ese niño naciese para ver si era de él. No era de él. Podía hacer dos cosas: tomar a su esposa, presentarla allí al sacerdote, al juez, y ¿qué pasaba? Era apedreada por adulta, ella y el crío que estaba en su vientre. O la otra, ser un poco, no voy a usar el término, conservador, por decir alguna palabra, y hacer una rebelión contra David, ¿verdad? Mi esposa se acostó con ella, me la embarazó y me dejó tirada, y ahora quiere culparme a mí. No, así no funciona. Y bueno, alentar a Joab, su general, e ir en contra de David. Entonces David tiene un plan B. Siempre los plan B son muy arriesgados. Tiene un plan B. David saca lo más vil del ser humano. Saca la injusticia y la arrogancia del poder. Y manda a matar a un hombre inocente. Un hombre valiente que estaba dispuesto a morir por su rey, y ahora ese hombre muere en las manos del rey. Qué paradoja, ¿verdad? Qué complicada, hermano, es la vida. Amado, no necesitamos matar o mandar a matar a nadie, no. Simplemente cuando comenzamos a sentir celo, odio, rencor en nuestro corazón, cuando comenzamos a odiar a alguien por alguna razón, o a desear lo que esa persona tiene porque no lo tengo yo, hermano, automáticamente me convierto en un homicida, como dice la palabra de Dios. Y como dice también uno de los 10 mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y David lo sabía perfectamente, pero su mala situación espiritual provoca una desobediencia sin control. Muerto, ¿verdad?, Urías Eteo, bueno, ya todo está, según David, resuelto.
El muerto al hoyo y el vivo al pollo tropical. Como si eso fuera así, ¿no? ¿Verdad? Fuera de la voluntad de Dios, el ocio de David provoca el adulterio y automáticamente el asesinato. Hermano, la ira de Dios era algo que iba a caer en algún momento. Dios no puede permitir esto, y mucho menos a un hijo suyo. Entre más cerca estás de Dios, entre más conozca a Dios, tanto más lo ofende con tu pecado. Así de sencillo. Bueno, hay un predicador, o hubo un predicador, no sé si aún vive, que cayó en la Siria. En la Siria. ¿Y sabe qué hizo? Se justificó con David. ¿Verdad? Bueno, si David era conforme al corazón de Dios y cayó, entonces ¿qué le dejará a este pobre diablo? ¿Verdad? Qué tremendo eso, ¿no? No estamos llamados por Dios a practicar el pecado de otro, hermano. Pero sí estamos llamados por Dios a imitar la conducta de los santos. Amén. Eso es algo que usted no puede perder de vista. Y le voy a traer a una historia. Teodosio el Grande fue reprendido y fue disciplinado por el obispo Ambrosio de Milán hace muchos años. ¿Por qué? Porque él ejecutó a miles en sedición. Se rebelaron y él los ejecutó. Y eso lo hizo en Tesalónica. Teodosio se quiso justificar frente ahí al concilio, frente a Ambrosio, el obispo de Milán. Y él dijo, David pecó también, entonces yo, imagínense, ¿qué voy a dejar para mí? El obispo dice que lo miró con clemencia y paciencia y le dijo, si has seguido el pecado de David, espero que tú sigas a su arrepentimiento. Así le dijo, que siga tu arrepentimiento. Y ese es acá, hermano, lo medular. A veces tomamos como referencia en la Biblia lo que nos conviene, la parte que ilustra mi caída. A veces tomo eso. Y cuando tomo eso, me convierto en alguien sin piedad. Como fue David. Como fue David. Increíble, hermano. Increíble, porque le digo que es increíble, porque cuando el profeta Natán le dice a David que el pecado que había cometido era él, no lo ha dicho todavía, pero cuando David reacciona y ve lo que el rico le hizo al pobre, dice, mira, ese es digno de muerte porque somos sin compasión para juzgar a otros, pero muy compasivos con nosotros mismos, ¿verdad? Y ahí está el corazón, hermano, del ser humano. El ser humano, desgraciadamente, aún los creyentes, no perdemos una oportunidad para sacar de nosotros lo vil. Y más si estamos en un estado decadente, declinando espiritualmente. Y hacemos cosas en secreto, suponiendo de que no se va a saber. No, hermano. Siempre la luz de Dios trae claridad sobre las tinieblas. Así, David estaba tan mal en ese momento espiritualmente que hizo malos cálculos. Miren el verso 12, el verso 13. Entonces David a Natán dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Y le dice, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David. Enfermó, dice la Biblia, grandemente. Gravemente. Número 3, hermano. Cristo murió por nuestros pecados, gloria sea el nombre de Dios. Pero no por las consecuencias de ellos. Y eso se puede solamente resolver con un quebrantamiento, hermano, genuino. Genuino. Sí, claro, el quebrantamiento genuino nuevamente me encarrila y me pone, ¿verdad?, alineado con Dios. Pero las consecuencias nadie las podrá librar. Nadie podrá librar de ellas. La diferencia en la vida no la hace lo que uno pierde, sino más bien lo que uno le queda para poder seguir viviendo. Eso es lo que hace la diferencia. El profeta Natán entra en la escena y ya saben, hace la historia que anteriormente comentamos.
Y cuando había hace esa declaración, ese hombre debe morir, Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Podemos imaginar la cara de David? Mire, Natán no estaba haciendo cosa menor. Le estaba diciendo a David, mira, tú eres un adúltero, tú eres un asesino, tú eres un ladrón. En la cara de aquel que tenía el poder de quitarle la vida a ese profeta. De hecho, David era un hombre violento, ¿no? Un hombre violento. Un guerrero, hermano. Un guerrero, 100%. Hay dos figuras que usted puede ver en la palabra de Dios. Hay muchas más, pero hay dos figuras que llaman la atención. Una es el sacerdocio y la otra, ¿cuál es? El profeta. El sacerdocio intercedía delante de Dios por el pueblo. Pero el profeta hablaba en el nombre de Dios, hermano, al pueblo. Ahora, han habido, ¿verdad?, en estos tiempos, muchas controversias en las redes sociales de acerca que el cristiano no se debe meter en política, ¿verdad? Bueno, unos dicen que no. No, el cristiano no se puede meter en política. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Natán? Natán le habló a un político. Es una anarquía, una dinastía lo que tenía David ahí prácticamente. Y se paró frente al rey, el político, y dijo, ¿sabes qué? Eres un ladrón, eres un adúltero, eres un asesino. Así es. Y si usted ve a todos los profetas del Antiguo Testamento parados frente a los reyes, frente a los presidentes, diciéndole en la cara sus pecados. Y cuando dijeron a Jesucristo, bueno, ¿qué tú crees de Herodes? ¿Y qué dijo Jesús? Olvídense de esa zorra. Le dijo zorra a Herodes. Decirle zorra a Herodes en aquel momento era, está diciendo, lo más despreciable que existe en lo que es en los mamíferos. Imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esto, hermano. El profeta está llamado por Dios a decir la verdad y ser justo según el tiempo que le ha tocado vivir. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Lo que es injusto es injusto y lo que es justo es injusto. Y siempre tiene que estar al lado de los que más padecen, los pobres y los infelices. Y ahí estaba Natán cumpliendo con su ministerio. No, David, no funciona así. Eres el rey, eres el presidente, el primer ministro, el jefe de gobierno, pero ¿sabes qué? Eres un adúltero, eres un ladrón y eres un asesino. Dios, hermano, es interesante. Dios no es Dios, por supuesto, para reprochar lo que Él nos da. No, Dios no es así. Pero Dios sí nos recuerda de donde Él nos sacó por su gracia y por su misericordia, para que no se nos vaya a olvidar. Mira lo que dice el verso número 7 allí del capítulo 12. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Wow. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Acaso se te olvidó que eras un simple pastorcito? Con tus pelos rizaditos, ¿verdad? Andando, camellando con las ovejas por todo, ¿verdad?, el valle. Y no solamente era un pastorcito, sino eras también repudiado por tus hermanos, porque te tenían como orgulloso y arrogante. ¿O se te olvidó? Yo fui que te busqué allá, donde estabas en el anonimato, donde no eras nadie, donde no tenías futuro. Allá fui a buscarte y allí te traje, te ungí y te hice rey de Israel. ¿Acaso no es motivo para que, aunque sea, me creyeras más y me fueses más fiel? Mira lo que he hecho por ti y mira lo que acabas de hacer tú, ¿verdad? Sin temor ninguno, frente al pueblo que te di para que cuidases. Mira el verso 8. Y le di casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si fuera poco, te habría añadido, miren eso, mucho más. Mucho más. Hermano, pregúntese seriamente, ¿qué es lo que detiene la mano de Dios para bendecirnos más? ¿Qué es? ¿Por qué no estamos más bendecidos, más alegres y más gozosos? ¿Por qué no nos damos cuenta que no tenemos realmente lo que deberíamos de tener conforme a la palabra de Dios que nos ha prometido? ¿Por qué? Es simple la respuesta, hermano. Nuestro pecado acorta la mano de Dios sobre nuestras vidas. Es nuestro pecado lo que nos priva de ser
bendecidos. Nuestro pecado. No, hermano, lo que usted tiene ahora no es lo que Dios tiene para usted. Dios tiene más para usted. Ahora depende de su actitud frente a Dios. Me senté frente a una persona que es millonaria, ¿no? Es cristiana. Y tuvimos un diálogo. ¿Y sabe cómo esa persona a mí? Me dijo, amigo, mi hermano, tú sabes lo que yo más le temo en cuanto a Dios, ¿qué es? El día de mi muerte. Le dije, ¿por qué? ¿Tienes miedo a morir? No, por supuesto que no. Cuando yo muera y vaya a la presencia de Dios y Dios me diga, mira, esto es todo lo que tenía para ti. Señor, ¿y por qué no recibí? Porque no me honraste, no me serviste. Y tu actitud era todo lo contrario a lo que yo te dije en mi palabra. Tu pecado te separó de todo lo que yo tenía para ti. Wow. Dice, mira David, te ungí, te di a Israel, te puse como príncipe de Israel, te di todas estas tierras, pero eso no era nada comparado para lo que yo tenía para ti y lo que yo te iba a añadir. Pero tu actitud hizo que mi mano sea cortada. Es duro, hermano, escuchar eso, ¿no? Hay que tener valor para escuchar eso. El asunto no pasa por lo que hemos recibido por gracia. Más bien, hermano, pasa por aquello que he perdido por arrogancia. Ese es el asunto. ¿Por qué pues tuviste en poco, dice el Señor, la palabra de Dios, haciendo lo malo ante sus ojos? Así le dijo el profeta David. Para David, tener en poco la palabra de Dios, hermano, le vino todos estos males a él. Y las consecuencias de su pecado. Miren lo que dice el verso 10. Por cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. ¡Wow! ¿Qué pasó en la casa de David? Hermano, Amón, Absalón y Adonías murieron trágicamente. La espada y la misericordia no pueden andar juntas. Por supuesto, hermano, que no. Y el hogar de David se convirtió en un hogar violento. Los hermanos matándose entre ellos. Y del hogar violento de David pasó ¿a dónde? A la nación, a la sociedad. Así es como funciona. Mira lo que dice el verso número 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dañaste la familia, ¿verdad?, de un hombre en secreto. Yo voy a dañar la tuya en público. Tus esposas van a ser violadas y abusadas allí debajo del sol, frente a todo Israel, públicamente. Y eso fue lo que pasó. Subió a Absalón cuando tuvo rebelión. Eso fue lo que hizo. El verso número 13. Dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán le dijo, también Jehová ha remitido, o sea, ha pagado tu pecado. No morirás, pero lo que hiciste, ¿verdad?, provocó que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios. Tú no morirás. Y es un detalle no menor, hermano. La cristiandad, debido a las endebles convicciones que tiene hoy, el mundo se burla de la iglesia y se burla de los cristianos y se burla y se mofan de nuestra fe. Romanos 2:24 que dice, por culpa de vosotros, le dice Pablo a los romanos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Llegué a la iglesia con mi esposa y en donde quiera que uno llega, el tema es la bendita vacuna. La bendita vacuna. El ejemplo del diablo, la jeringuilla del demonio. Y pastor, ¿qué usted cree de esa vacuna? Fue la primera pregunta que me hicieron. Bueno, me enteré con ustedes que la vacuna ahora es una religión. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo es religión? Sí, usted me dice que cree la vacuna. ¿De cuándo para acá hicimos de la religión una vacuna? O hicimos de la vacuna de la religión. Así lo mejor. La iglesia, hermano. La iglesia. La iglesia ha tomado partido en esto. Cuando
no debería. No nos concerne meternos en esta situación. Hermano, es algo personal. Es una decisión de una persona. Si se lo pone o no. No hagamos esto un tema eclesiástico y personal. Guárdese la opinión. Usted te llamó a predicar de Cristo. Amén. A hablar del Señor. Y si te la pone o no, no va a hacer la diferencia. Por amor de Dios. ¿Por qué la iglesia ha tomado posición en esto? Oye, duele a mí. Que me pregunten eso, pero pregúntenme de Cristo, Amén. de la familia, de la iglesia cómo está, que se caen a pedazos, ¿verdad? Debido a esta situación, es la realidad, hermano. ¿Y de cuándo para acá la cosa se convirtió en una religión? ¿De ateos o de creyentes? No, por amor de Cristo, no hagamos esto eclesiástico, no hagamos esto personal. Cada cual se la pone como si quiera ponérselo o no. Eso es algo en tu conciencia. Nada más que eso. No nos concierne eso. Bueno, la diferencia en la vida no la hace lo que perdiste, sino más bien lo que te queda para seguir viviendo. Eso es lo que hace la diferencia. Nada más, hermano. Y acá vemos a David sumido en este problema, porque simplemente no estaba cumpliendo con su ministerio. Provocó con su pecado hogar violento. De un hogar violento a una nación violenta. Después sabemos la división allá. Después perdió a sus hijos. Ahora tuvo un quebrantamiento. Reconoció que había pecado. Tanto fue así que él escribe el Salmo 51. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. ¡Oh Dios! David entendió que solamente el quebrantamiento podía, en este caso, ministrarle perdón. Y eso era lo que le quedaba. El perdón y la gracia y la misericordia de Dios. No está tan mal, ¿verdad? Para lo que él hizo, hermano. Entonces, por favor, no estés pendiente en lo que has perdido, sino enfócate en lo que te queda. El perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y días o años de vida para poder. No, es imposible que recuperes el tiempo, pero para que hagas algo diferente con tu vida. Algo diferente, hermano. La rutina es nuestro peor enemigo. La rutina todos los días. Hacer algo porque tengo que hacerlo. No pasa por eso. Es hacer algo que honre a Dios, que alegre el corazón a Dios y que de alguna manera me sienta útil en su obra. Eso es lo que va a hacer la diferencia de un cristiano, hermano. Claro, ¿qué nos vamos a llevar de aquí? Nada. ¿Pero qué vamos a presentarle a Dios? Nuestras obras. Nuestras obras. Y dice Pablo, tengan cuidado, porque algunos nos presenten las obras, sí, algunas de oro, otras de plata y otras de bronce, pero va a haber algunas que van a ser ¿qué? Hojarasca, van a ser paja, tamos, que cuando sean probadas en fuego, se van a disolver. Y si acaso sean salvos, será por la piel de los dientes. ¿Has escuchado alguna vez que los dientes tienen piel? Bueno, Pablo dice que sí, ¿eh? Me quedo con eso. Tal. Por amor de Dios, hermano, dejemos pues atrás nuestros pecados, lo que ya hemos perdido, y echémosle ganas, como dice el mexicano, a lo que nos queda. La presencia de Dios, la gracia de Dios y la oportunidad para arreglar nuestras vidas. La oportunidad para ser diferente. La oportunidad aún de sembrar. De sembrar. Luis XII, rey de Francia, tenía muchos enemigos cuando él accede al poder, al trono. Cuando fue hecho rey, tomó la lista de sus seguidores y ¿sabe qué hizo? Le puso una cruz negra a cada nombre. Pancho, cruz negra. Omar, cruz negra. Pedro, cruz negra. Proseico, cruz negra. Ahí, Daniel, cruz negra, perdón.
A él no se puede faltar. Cruz Negra. A todos, Cruz Negra. Cuando los seguidores se dieron cuenta de eso, ¿qué? Se fueron al exilio como locos. No era para menos. Imaginen que usted amanezca con una cruz negra. ¿Verdad? Usted, lo que no puedo hacer es irme, montarme en mi camión y salir para allá y no paraste a sacar gasolina. Y cuando se enteró Luis, el rey de Francia, de que habían muerto, les mandó un mensaje. ¿Qué usted cree que le dijo en ese mensaje? La cruz negra que le puse a ustedes no es para matarlo. Solamente es para recordarle que por medio de una cruz yo fui perdonado. Y por esa cruz los perdono a ustedes. Hermano, Dios pone la cruz al lado de cada uno de nosotros para recordarse Él mismo de que en Cristo nos ha perdonado. Amén. Y cada vez que Él nos mira a través de esa cruz. Porque en esa cruz tenemos nuestra victoria. Nuestra victoria. En Romanos 8, capítulo 8, del 1 adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan dice, los que no andan conforme a la carne, más los que andan conforme al Espíritu. Entonces, qué bueno tener esa oportunidad, ¿verdad?, de Dios. Tener esa oportunidad para corregir mi vida, para darle importancia a lo que me queda de Dios, que es mucho, ¿sabe? A ese pedazo de cielo, darle toda la importancia y ponerlo a orar a la manera, hermano, de nuestro Dios. La gracia de Dios y la misericordia de Dios no se ha cortado para con su pueblo. Sigue ahí extendida. Se trata de que reaccionemos y que le digamos, sí, Señor, heme aquí, oh Dios. Aún tengo vida, aún tengo salud. Quizás no mucha, pero la que tengo, quiero gastarla, Señor, en tu obra para la gloria y la honra de tu nombre. Y cuando llegue a tu presencia, escucharé tu voz. He aquí, siervo fiel, en poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Hermano, es lo poco. Es lo poco. No se me desanime, no se me achicopale. No es lo mucho. Ah, yo soy un fiel. No, dice, fiel en lo poco. Él sabe nuestras falencias. Él sabe nuestras debilidades. Y Él sabe que hay tareas que no podemos hacer, no podemos cumplir. Pero Él sabe también que hay tareas que sí las podemos hacer. Y que no son nada comparadas con eso con nosotros. Por eso, en lo poco fuiste fiel. En lo poco. En tu ministerio, en la iglesia, en tus oraciones, en tu lectura de la palabra de Dios. En lo poco. En lo poco. En lo que te era fácil hacer. En lo que estabas dispuesto a hacer y disponible para hacer. En lo poco. Pero como fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. María Teresa de Calcuta dijo una vez, Dios no busca hombres fieles, no busca hombres de éxito. Dios busca hombres y mujeres fieles. Fieles, hermanos. Fiel con lo que el Señor te ha dado. Muy fiel. Si te dio 10, si te dio 5, si te dio 2, no importa. La cantidad no importa. Lo que importa es la fidelidad con aquello que Dios te dio para preservarlo, para que usted lo cuide. Y un día lleves eso a la presencia de Dios. Puestos en pie, juntos vamos a orar, ¿verdad? Como iglesia. Y llévese esa verdad en su corazón. La vida no la define lo que uno ha perdido, sino que la vida, lo que tiene importancia es, hermano, lo que te queda. Y lo que te queda hoy es la palabra de Dios. Lo que hoy te queda es la gracia de Dios. Lo que hoy te queda es la misericordia de Dios. Lo que hoy te queda y tienes es la oportunidad para corregir tu vida en el Señor y hacer lo correcto. Dios es un Dios de oportunidades. Dios lo puede hacer de nuevo. Dios lo hace de nuevo. Pero dice, venid a mí, dice el Señor.
Todos los que estéis trabajados y cansados, venid a mí, dice el Señor Jesucristo en esta mañana. Dice el Señor, venid y estad a cuentas conmigo. Hermano, vengamos a Dios y estemos a cuenta con Él. En esta mañana yo le pido a los hermanos de la iglesia, a los que lo visitan, que por favor no se vaya de este lugar sin arreglar su vida con el Señor. David era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones también. De hecho, hizo algo que realmente ofendió a Dios en gran manera. Pero su quebrantamiento delante de Dios, Él pudo salvar su vida y más que nada salvar su alma y su espíritu. Y Dios, conforme a su gracia, nunca lo quitó de él, porque sabía y conocía su corazón, que estaba quebrantado y arrepentido por lo que hizo.